Entonces a continuar el estudio de la semana pasada, donde se quedó la hermana Iris, antes, semana pasada, ¿no? O antes, no me recuerdo muy bien. La cosa es que estamos estudiando el capítulo 10. En mi libro está Instrumentos de Comunicación, el título, y hemos estado estudiando los dos lenguajes que habla este capítulo de cómo nos habla Cristo, cómo nos habla Dios. Sabemos que Él nos habla a través de la naturaleza y de su palabra, ¿no? Que es la Biblia. Así que yo voy a compartir pantalla y vamos a aprender muchas cosas en esta noche. Espero que... Ya. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí. Sí, sí. Ya, vamos a continuar con el párrafo 88.2. Ya, el párrafo anterior habla acerca de la revelación que da las escrituras del carácter de Cristo, del carácter, ¿no? Y ahí dan testimonio de él, pues, ¿no? Así que vemos que es una de las maneras que se da a conocer Dios al hombre. Y nosotros vamos a continuar con ese texto que es una repetición y una ampliación del párrafo anterior. Así que yo voy a empezar ya con este primer párrafo y así vamos a continuar. Dice así: llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara: a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarse dice: las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. Nuestros cuerpos viven de los que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza y es espiritual. Muy bien. Acá es algo muy interesante porque la primera oración habla acerca de llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Es necesario nosotros vaciar todo lo malo, ¿cierto? Todo el pecado que pueda estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no? En nuestras mentes. Y la única manera que pueda vaciarse, que pueda haber un cambio, una renovación, es que pueda trabajar el Espíritu Santo. Y una vez que podamos vaciar todo eso negativo, todo lo malo, que también es un proceso, Dios va a llenar ese corazón con las palabras, con sus palabras, ¿ya? Y va a haber una renovación, va a haber un cambio. Es como una odre, ¿cierto? Como el momento que Jesús hizo el milagro, ¿no? Del vino nuevo. Es necesario que llene las odres. Y esa odre vendría a ser como el corazón, ¿no? Y el vino viene a ser como la palabra de Dios. Dice: son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Y acá habla acerca de la historia cuando se recuerdan de la multiplicación de los panes, ¿ya? Vemos que cuando Cristo habló acerca de este milagro, que Él era el pan, que Él descendía del cielo, empezaron a especular, pues, ¿no? Los judíos, ¿cómo era posible que Jesús, siendo hijo de José y de María, ¿no? Una persona como ellos, se podría decir, pueda decir tal cosa, ¿no? Y ellos se sorprendieron. Y es algo muy interesante porque Jesús habló acerca del maná y habló de él, ¿no? Hizo esa comparación en ese capítulo de Juan 6, ¿ya? Y él habló acerca de este pan que él iba a calmar, con este pan iba a saciarlos, pero él no hablaba de algo natural, ¿no? Sino él hablaba de algo espiritual. Y acá habla hace una comparación de lo natural con lo espiritual, ¿cierto? Y yo puse estas dos imágenes. ¿Por qué? Ven, podemos ver en una de las imágenes comida chatarra, comida que no te nutre.
en comparación al otro lado podemos ver una comida que te va a nutrir, que te va a alimentar y que te va a fortalecer. Y lo mismo pasa con lo que nosotros alimentamos, nuestra mente. ¿Con qué cosas nosotros podemos estar alimentando nuestra mente? Quizás, bueno, vamos a hablar en términos generales. Quizás hoy en día el cristiano o el humano no se nutre de buenas cosas. Es lo mismo que comer ese tipo de comida. Uno puede estar comiendo esa comida, pero no te va a nutrir, no te va a fortalecer. Y lo mismo pasa con la espiritualidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros para poder fortalecer nuestra vida espiritual? Acá hay una palabra clave. Y a ver si alguien lo pudo haber visto. Meditar. Exacto. Y eso es lo que estábamos hablando. Hemos estado hablando en los temas pasados, ¿cierto? De Camino a Cristo. Acerca de la meditación, ¿no? De la contemplación, de la observación que nosotros hacemos con lo que Dios ha creado y con lo que Dios nos está mostrando, ¿no? ¿Tengo algún comentario No sé si me escuchan. Sí, A veces, sí. a veces se va un poquito, me parece. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ya. Pero yo quería hacer un comentario en cuanto a lo que Jesús declara, porque él dice, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y él más adelante explica que esas palabras o esa carne del Hijo del Hombre se refieren a las palabras que el Espíritu ha hablado y que son vida para nosotros. Y la sangre pues se refiere también a las palabras que el Espíritu Santo, o sea, todo lo que emana el Espíritu Santo llega a ser el alimento que nutre nuestro corazón o que debería nutrir nuestro corazón. Pero muchas veces nosotros tenemos nuestro corazón lleno de fábulas y teorías, opiniones personales y a veces como un poco antropológicas que hacen que realmente ocupen espacio en nuestro corazón que pertenece a las cosas de Dios o que deberían estar con las cosas de Dios. Exacto. Y por contraste, ¿qué pasaría si no comemos de ese alimento que nos da Dios? Estaríamos muertos, ¿cierto? Estaríamos muertos en vida. Y es algo que, así como es necesario tener el alimento físico, el alimento material, es necesario también poder tener ese alimento espiritual para que nosotros podamos tener vida, ¿no? Vida espiritual. Y es algo que nosotros debemos estar alimentándonos constantemente. Es algo que nosotros debemos estar buscando diariamente para poder nosotros fortalecernos. Y así como uno se fortalece en lo físico, también fortalecerse en lo espiritual. Y muchas veces uno termina conformándose con lo que se alimenta, se podría decir, pensando que es lo necesario, y no necesariamente se está alimentando de la mejor manera, ¿no? Si vemos al tema físico, al tema material, uno cree muchas veces que se está alimentando, pero no se está nutriendo. Piensa que comer y nutrir es lo mismo. Muy bien. ¿Sí, Matías? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo recuerdo que siempre he escuchado una frase muy común en la iglesia, era tener a Cristo en el corazón, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿no? Si tienes a Cristo en el corazón, pues ya estás salvo o eres salvo. Y creo que la mayoría de las iglesias siempre mencionan esa frase. Pero ya viendo cómo
cómo fue distorsionada, ¿no?, el mensaje, ¿no?, a través de toda la historia, y viendo cómo nosotros hemos alcanzado esta luz que Dios nos dio a su pueblo progresivamente, me doy cuenta que acá habla de la palabra, ¿no? La palabra es Cristo, lo sabemos porque Cristo es el verbo también. Cristo es el agua, no el agua viva, y Cristo es el pan también, ¿no?, que representa. Entonces tenemos a Cristo, que representa todo esto, y tenemos la vida, ¿no? Vida nueva y vida eterna. De hecho, es algo que lo tendríamos que relacionar con todo esto, ¿no? Que Cristo es, como es el centro, ¿no? Y eso es algo que antes a mí me costaba un poco, porque realmente yo pensaba que tenía a Jesús, pero si no tengo todo realmente en orden y todas las herramientas para entender esto, como las líneas, quizás la metodología, pues como tú dices, ¿no? Simplemente no puedo meditar en lo que es verdadero o falso, o por decirlo así, en las dos fuentes de información, ¿no? Y no podría entender. Genial. Las herramientas. Eso es muy importante, ¿no? La metodología para poder comprender y no solamente conocer, sino comprender. Matías, ¿podrías leer este segundo párrafo? Porfa. Ok, dice: el tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No es un tema digno de atención y estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, cuando contemplemos así los asuntos celestiales. Nuestra fe y amor serían más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se elevarán acompañadas de más fe y amor. Serán inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de él. Amén. ¿Algún comentario, Mati, acerca de este texto? Sí, ¿no? Creo que, como dice, ¿no? Hemos aprendido el pasado, la historia nos enseña, ¿no?, el plan de redención también del ser humano. Perdón, que me estaban llamando. Y si no entendemos el plan de redención, pues no vamos a poder conocer cómo es Dios. Y por eso te entenderá cómo Él fue desarrollando progresivamente, ¿no?, la restauración de la imagen de Él, ¿no?, que se tenía que reflejar en nosotros, y que eso es lo que va a salvar, ¿no?, a su pueblo. Y obviamente cada dispensación tuvo, ¿no?, un mensaje, cada dispensación tuvo elegidos, ¿no?, también para llevar ese mensaje al pueblo, y eso se va repitiendo, ¿no? Y nosotros debemos siempre recordar todo eso para no perder el camino, para no olvidarnos de cómo Dios nos ayudó en el pasado, ¿no?, y cómo Dios nos va realmente a dirigir en este presente y en el futuro, ¿no?, como dice la cita también, ¿no? No temer el futuro. Amén. Muy bien. Es algo muy interesante porque acá habla acerca de los ángeles, ¿no? Los ángeles están con esas ganas, ese deseo de estudiar, de escudriñar. Y es algo que se va a estudiar por la eternidad, ¿cierto? Que vamos a estudiar por la eternidad. El tema de la redención, del infinito amor, ¿no? Del plan de salvación. Es algo tan... Acá tengo competencia a mi costado, no sé si lo escuchan. Si alguien me puede decir si escucha algún tipo de música, por favor. No, ¿No escuchan? No, 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 la verdad ya. que Ya, muchas gracias, porque acá está un poco fuerte. Ya, como le decía, entonces es algo muy interesante porque muchas veces, si va a ser un tema que se va a estudiar, ¿no?, por la eternidad, un tema tan importante, acerca del amor de Dios también, ¿no?
¿por qué no estudiarlo ahora, no? ¿Por qué no estudiarlo constantemente? Quizás nuestra mente se direcciona en diferentes tipos de estudios, que es importante, eso sí, no quito que no. Pero creo que siempre es bueno reflexionar constantemente, ¿no? Porque es algo que vamos a estudiar y es algo que los ángeles desean escudriñar. Y pareciera que hoy en día no se hace eso, ¿no? Porque hace esa pregunta Elena G. de White, ¿no? ¿No es un tema digno de atención y estudio ahora? Pareciera que en ese tiempo no se tomaba en cuenta o no se estudiaba eso. Quizás lo hacían como ahora, pero no lo hacían de una manera constante, de una manera detallada, ¿no? Minuciosa, de una manera de escudriñar, ¿no? Como dice la primera parte. Y es algo que Creo, nosotros, ¿sí? perdón, creo que lo que varía en cuanto a ese tiempo en realidad es la metodología, que es una metodología más sistemática, la de hoy. Amén. Muy bien, la metodología. Pero quizás también hablamos, yo podré hablar del tema de los adventistas hoy en día, ¿no? Que no tienen esa metodología y quizás, por lo que yo he notado, no se habla mucho de este tipo, de este tema, ¿no? De la redención. Quizás es algo que estaba pasando en ese tiempo también. Pero, perdón, haciendo mención a lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es que nosotros solamente podemos hablar de lo que hemos visto y lo que conocemos, lo que sabemos. Entonces, nosotros no podemos esperar que los adventistas hablen del tema de la redención cuando en realidad no lo entienden. Y no entienden porque no conocen la metodología. Muy bien. Gracias, hermana Solange. Es algo que nosotros, gracias a la metodología, nosotros podemos profundizar más aún el tema de la redención. Creo que nos ayuda a cada uno de nosotros también a poder comprender más acerca de la redención, ¿no? Y acá vuelvo a repetir el tema de la meditación. Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, acá es como como causa y efecto, ¿cierto? Como esa estructura. A partir de eso vamos a ver un crecimiento de nuestra fe y amor, ¿no? Se va a fortalecer. Y dice, nuestras oraciones serán más aceptables a Dios, porque se elevarán acompañadas de más fe y amor. Serán inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. O sea, si nosotros entonces empezamos a meditar, ¿no? Y a contemplar los asuntos celestiales, como hemos estado leyendo, ¿no? En los párrafos anteriores, es importante nosotros poder reflexionar e imaginar inclusive cómo va a ser, ¿no? Lo que Dios nos está preparando. Si bien es cierto, es algo que nosotros no podemos dimensionar o imaginar por la mente finita que tenemos, pero es algo muy bueno que nosotros podemos hacer desde ahora, ¿no? Y eso va a ayudar mucho a nosotros a poder tener un acercamiento a Dios de una manera más inteligente, de una manera más fervorosa. Va a haber como esa confianza, ¿no? De Cristo, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo creo que muchas veces pasa el tema de la duda porque uno no conoce a Cristo, no conoce a Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estudia, ¿no? No estudia de la manera correcta, de la manera que corresponde, ¿no? De Dios. Y es por eso que la confianza muchas veces se pierde, ¿no? ¿Y cómo puedes confiar en alguien que no conoces? Y la mejor manera de conocer a Cristo, ¿no? A Dios es a través de lo natural, ¿no? Como ya conocemos nosotros. Muy bien. Si alguien tiene otro comentario, normal puede hablar. Hermana Solange, ¿podría leer este texto, por favor? Sí. Ahí. Este que dice, mientras Sí. meditemos en la resurrección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza.
Nuestra alma tendrá hambre y sed de llegar a ser como aquel a quien adoramos. Cuanto más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y mejor le representaremos ante el mundo. Amén. ¿Qué podría decir acerca de ese texto, hermana Solange? Es interesante porque aquí implícitamente existe la parábola del espejo como tú tienes en la imagen, ¿no? Porque mientras más tú miras, es como tú más anhelas asemejarte a él y terminas haciéndolo. Así como, por ejemplo, cuando nosotros seguimos, qué sé yo, un cantante o, no sé, algún artista y colocamos su póster ahí en nuestra habitación, entonces terminamos como que adoptando su estilo, su carácter, su vestuario. Entonces es lo mismo que nosotros empezamos a hacer con Cristo, pero al personaje que estamos imitando, lo imitamos hasta donde conocemos de él. Pero mientras más conozcamos de él, tendremos siempre más deseo de saber cosas más personales, más íntimas de esa persona, hasta poder ser, digamos, su doble en lo más mínimo detalle. Entonces, esto también acontece con Cristo y nosotros podemos llegar a asemejar nuestro carácter a Él mientras no quitemos los ojos de Él. Cierto, cierto, hermana. Y gracias, hermana, por su comentario. Es un buen ejemplo, ¿no? Y yo he puesto también este espejo por eso, ¿no? Y gracias por ampliar la idea, porque es cierto, cuando uno sigue a alguien, normalmente termina adoptando, ¿no? Comportamientos, pensamientos, forma de hablar, de vestir, de actuar inclusive de trascender como esa persona, de poner en práctica lo que esa persona hace. Y es algo que me admira mucho porque qué mejor manera de poder seguir, ¿no? O seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? El máximo líder, ¿no? De la historia, el que marcó un antes y un después, ¿no? En la historia de la humanidad. Y es algo que creo que para nosotros es un honor, ¿no? Como hijos de Dios, poder contemplar su perfección, ¿no? Y ese deseo de poder seguir conociéndolo a medida que nosotros vamos aprendiendo más de Él, ¿no? Mientras más conozcamos de Él, más deseo vamos a tener de seguir estudiando y vamos a tener ese hambre, como dice acá, ese hambre de ser como Él, ¿no? Y cuando uno normalmente sigue a alguien, sus pensamientos normalmente van a esa persona, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando nosotros aprendemos o conocemos más de Dios. Empezamos más se podría decir, a enamorarse, ¿no? De Cristo, ¿no? Y eso va a llevar, inevitablemente va a llevar a que nosotros contemos de esa experiencia que nosotros tenemos al conocer de Dios a otras personas. Y vamos a ser mejor representantes. ¿Qué mejor representante de alguien que conoces? ¿No? ¿Qué mayor representante de alguien que tú sabes cómo es? Nos hace aptos para nosotros poder representarlo de la mejor manera. Y eso es algo que me maravilla mucho porque cuando uno quiere hablar de algo, a alguien tiene que conocer muy bien de ese tema o tiene que conocer muy bien de esa persona o de ese tema que va a presentar. Y es por eso que nos hace aptos, a medida que nosotros conozcamos de Cristo, nos va a hacer aptos para nosotros poder contarles a otros la experiencia de nosotros a esas personas, ¿no? Y yo creo que eso va a llevar a que las personas también quieran conocer de Cristo y quieran tener esa experiencia personal con Cristo, así como nosotros también lo tenemos. Muy bien. Hermana Graciela, ¿qué tal? ¿Podría leer el siguiente párrafo? Hola Raimundo, sí. Buenas noches a todos. ¿Cómo no? La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario,
fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. Hermana Graciela, ¿qué podría decirnos de este párrafo? Bueno, más que nada, tira por tierra un concepto bastante generalizado de que la Biblia es muy difícil de entender y que solamente los que han estudiado mucho pueden entenderla, ¿no? Y acá lo tira por tierra totalmente, dice que no es para el hombre erudito, sino para la gente común. Y que todo está presentado con claridad y que cualquiera que quiera encontrar el camino lo va a encontrar, salvo los que realmente decidan hacer lo contrario. Exacto. Es verdad, porque yo creo que hasta yo lo he pensado en algún momento, la verdad, no sé si a alguno le ha pasado, de creer que solamente gente estudiada, ¿no? Gente que estudia teología, gente que tiene muchos años en la iglesia, puede tener la capacidad de poder entender, ¿no? Lo que está escrito. Pero esto es algo que totalmente, como dice, ¿no? La hermana Graciela tira por tierra de que la Biblia, mira, es destinada inclusive, ¿ah? Fue destinada a la gente común. O sea, quiere decir que la Biblia lo puede entender cualquier tipo de persona, siempre y cuando lo busque con oración, ¿cierto? Y acá he puesto por eso estas dos imágenes, ¿no? Como pueden ver. Una persona que aparente ser muy, muy estudiada, ¿no? Erudito, ¿no? Y una persona común, ¿no? Trabajadora. y pasa eso, ¿no? Y es algo increíble porque la Biblia, a pesar de que cualquier tipo de persona lo puede entender, ¿no? Acá habla algo cierto, ¿no? Muchas veces la gente no hace la voluntad de Dios y termina haciendo su propia voluntad, y es por eso que malinterpreta lo que la Biblia quiere decir. Y es como echarle tierra, pues, no es como que no tiene ese deseo de aprender o hacer la voluntad de Cristo, sino confirmar los deseos propios, ¿no? De sus propias creencias, ¿no? No sé si alguien tiene algo que decir. Sí. Claro, aunque el enfoque está aquí en que todo el mundo lo puede entender, eso no descarta que hay partes que no todo el mundo puede entender, ¿no? Aquí dice las grandes verdades necesarias para la salvación, todos pueden entender, digamos, ¿no? Pero hay otras cosas que creo que hemos estado demostrando en los estudios durante los años pasados, que hay cosas que no son así realmente tan fáciles y que se necesita cierta entrenamiento, práctica, conocimiento, ¿no? Exacto, Paréntesis. exacto, hermano. Exacto, gracias, porque eso lo vamos a estar estudiando en los párrafos siguientes. Y es cierto, ¿no? Como dice la palabra, es como una mina que uno tiene que excavar, ¿no? Tiene que sacar, ¿no? Los tesoros escondidos, ¿no? Muchos tesoros escondidos de su palabra, ¿no? Y es necesario también tener ese ejercicio. Me gustó esa palabra porque esa palabra es muy importante para nosotros también comprender de su palabra. Porque la mente es como, el cerebro es un músculo, pues, ¿no? Y el músculo como tal debemos ejercitarlo y para eso necesitamos un entrenamiento, técnicas, metodología también para poder desarrollar, ¿no? La mente, ¿no? Y es así como el cuerpo físico también se desarrolla a base de ejercicios que paulatinamente te va a hacer más fuerte, te va a hacer más, ¿no? Igual pasa con la mente. Gracias, hermano Marcos.
Es interesante que en ese verso nosotros también podemos ver, ese párrafo hace referencia a la regla de Miller, si no me equivoco, la 3, donde dice que la Biblia se interpreta a sí mismo y que no necesita de un profesor, y cualquiera que la interprete entonces nos hace dependiente de su credo o lo que él cree. Entonces, este párrafo me hizo recuerdo a esta regla. Si alguien me corrige el número, sería agradecida. Muy bien. Hola, ¿puedo? Sí, César. Sí, César. Es la regla número 5. Sí. Oye, ¿sabes qué también quería comentar sobre esa cita? Es que, fíjate, no sé por qué, pero eso me hace pensar mucho, me hace reflexionar mucho también sobre la verdad de que la Biblia tiene una nueva revelación de sí misma de dispensación en dispensación. O sea, de alguna forma la gente común, sin tener que estar relacionada con la Biblia, o sea, directamente, ¿ya? De alguna forma ellos mismos, debido a las influencias externas, ya ellos tienen un cierto sentido de qué es lo justo, ¿ya? Algo así como los gentiles en el tiempo de Pablo, que ellos cumplían la ley sin saber que ellos la estaban cumpliendo de hecho. Por esa razón es que la gente común le es tan fácil, sin tener que ser un teólogo, comprender algunas de las cosas que nosotros les hablamos, porque nosotros le hablamos de cosas cotidianas, o sea, ciencias políticas, historia. Esas son cosas que la gente común también tiene acceso a ello, y más ahora que nosotros estamos en este tiempo, la era de información. O sea, ciertamente la Biblia está a su disposición sin ellos mismos tener que, digamos, adoptar una postura religiosa o algo así, ¿no? Está muy cerca de ellos la salvación. O sea, más o menos esa cita yo la interpreto de esa forma también. Estoy haciendo una aplicación. Y ahora que tú mencionas eso, me hiciste recuerdo una cosa, César, que esta es la manera en que los netineos también despiertan, porque ellos no tienen conocimiento de la Biblia, pero les es muy fácil asociar, por ejemplo, el carácter de Dios al tratar de defender los derechos civiles de las personas. Por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg, tal vez ella era religiosa, no lo sé exactamente, pero ella tenía una concepción clara de que Dios no era de la manera en que los protestantes lo estaban presentando, que trataba de oprimir a otros seres humanos por tener un color de piel diferente o por ser de otros países. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú dices ahora que lo mencionaste. Y gracias por la corrección de la regla de Miller. Sí. Gracias, gracias a César. Gracias, hermano Solange. Ya. Muy bien. Ya. Hermano César, ¿puedes leer, por favor? Sí, claro. No debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras aptitudes. Las notables facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. Ok, la inteligencia se desarrolla si se emplea en investigar la relación de los asuntos de la Biblia comparando escritura con escritura y lo espiritual con lo espiritual. Muy bueno. ¿Qué podías comentar, César? A ver. Bueno, claro, esto es un principio, ¿no? Más o menos lo que tú estabas comentando anteriormente. Queda al pelo, queda, o sea, perfecta esa ilustración que haces de ese cerebro allí. Si tú no ejercitas tu cerebro, que es un músculo también, pues obviamente se va degenerando y vas a quedar mm, sin capacidad, ¿no? De poder comprender algunas cosas, bueno, la mayoría de las cosas. A ver, ¿qué veo?
la forma en cómo Dios quiere que nosotros nos elevemos nuestro intelecto, elevemos nuestros pensamientos, es a través de una metodología apropiada, porque ahí dice, comparando escritura con escritura, ¿ya? Obviamente eso es en parte de lo que comentaba Solange antes, ¿no? Sobre las reglas de William Miller. Claro, su método, ¿no? El texto de prueba. Claro. A ver, en nuestro caso, comparando escritura con escritura, o sea, es eso. Tu mente se va a desarrollar es a través de una metodología apropiada a la hora de investigar la Biblia, las cosas que están allí escritas. Y que nosotros deberíamos de tener esa responsabilidad individual de investigarlas por nosotros mismos y de no confiar en otras personas. Exacto. Bueno, Exacto. aunque también hay que ser cuidadoso, ¿no? En ese caso, en ese aspecto. Claro. Gracias, César, ¿no? Porque es algo muy importante que acá habla acerca de no debemos conformarnos, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Es como cuando uno inicia a hacer ejercicios, normalmente ya al día siguiente quizás no lo quiere hacer, ¿no? Porque cree que es muy complicado, muy difícil y se termina conformando con la situación, con el momento en que está, ¿no? Físicamente, cree que no va a poder, cree que solamente el ejercicio son para otras personas, ¿no? Para gente que es atleta, ¿no? O tiene más tiempo. Y pasa eso, que muchas veces el hombre termina dejando su voluntad prácticamente y termina haciendo, o termina aceptando la enseñanza de otra persona sin uno mismo estudiarla, escudriñarla, confirmar lo que dice su palabra, y prácticamente hay un retroceso, ¿no? Acá dice, queda mutilada, dice. O sea, en vez de desarrollarse, queda prácticamente sin esas aptitudes, ¿no? O sea, las facultades que Dios nos da terminan desvaneciéndose, ¿no? Es como la parábola de los talentos, pues, ¿no? Si uno no es un buen mayordomo, termina perdiendo, ¿no? Esos talentos que Dios te da, ¿no? Esa responsabilidad que Dios nos da. Y es algo muy importante que Dios quiere que nos desarrollemos. Es algo muy bueno porque Él quiere que nosotros conozcamos y crezcamos más de Él, ¿no? Y podamos desarrollar esa capacidad intelectual, ¿no? No solamente física, sino en todas las áreas, ¿no? Sea el área, seamos personas integrales, ¿no? Que crezcamos en todas las áreas, porque es inevitable que cuando, no sé si ustedes han escuchado, pero yo creo que sí, que muchas veces cuando tú estás mal en una área de tu vida, termina afectando a la otra área de tu vida. Si estás mal físicamente, termina quizás debilitando en el área mental, no sé, en el área espiritual. Y es necesario que nosotros también podamos desarrollar todas las facultades que Dios nos da, ¿no? La naturaleza del hombre, podamos desarrollarla y podamos nosotros ejercitar el cerebro y el cerebro necesita ponerse al límite, ¿no? Para que haya un crecimiento, así como en lo físico, para que te puedan crecer más músculos, tiene que dolerte. En el cerebro también tienes que llevarlo al límite, ¿no? O sea, razonar, empezar a cuestionar, a preguntar, ¿no? A investigar y así poder, ese cerebro va a tener más músculo, ¿no? Muy bien. Carolina, ¿podrías leer? ¿Qué tal? Siguiente párrafo. Sí. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes e ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en esos tiempos. Wow. ¿Un comentario, Caro, acerca de esto? ¿Este texto? Sí, creo que lo que marcaste ahí, que como hay una condición del estudio de la Biblia para que sea efectiva, digamos, estudiarla como se debe,
Pero también me llama la atención, tipo, esa primera frase que dice que no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. No sé, creo que podríamos hablar de esa frase. Sí. ¿Qué opinas? Que deberíamos discutirla. Muy bien. Está libre entonces la pregunta que dice Caro. Yo creo que es una mejor manera de fortalecer la inteligencia porque la Biblia te lleva a cuestionar, te lleva a investigar para poder comprender de la mejor manera y sobre todo te lleva a razonar más, ¿no? Mediante la metodología poder sacar esas verdades porque a simple vista no se pueden ver, ¿no? Algunas revelaciones que Dios nos da en su palabra y es necesario por eso tener ese estudio minucioso, ¿no? Y eso ayuda a tener un mejor discernimiento, es como que te amplía lo que quiere decirte Dios, ¿no? Me hace recordar mucho el tema del Pentecostés, cuando las verdades acerca de las parábolas a los discípulos fueron reveladas, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Y yo creo que va a pasar eso, ¿no? O sea, que la inteligencia va a desarrollar y vamos a tener mejor percepción de lo que quiere decirnos Dios en su palabra, ¿no? No sé si hay otro comentario. Esta primera frase que dice el párrafo de que solo la Biblia puede fortalecer la inteligencia del estudio de las Santas Escrituras, me hizo como recuerdo a una frase que un profesor de matemática nos decía: ustedes tienen que aprender primero los ejercicios difíciles y después los fáciles ya ni siquiera son fáciles, son automáticos. Entonces es como lo mismo, a veces nosotros hemos estado o se nos ha inculcado como el estudio de la Biblia como algo realmente muy difícil, muy complejo de entender. Y muchas personas como que temen estudiar las escrituras por sí mismos por no llegar a interpretaciones cerradas. Entonces, a veces nosotros olvidamos que la Biblia, así como es uno de los libros más importantes, es también uno de los libros más simples, pero al mismo tiempo, como dijo el anciano Marco, es uno de los más complejos. Entonces, es un material, como podemos decir, en todo sentido, completo para nuestro desarrollo intelectual. Cierto. César Y tiene la acá mano. Sí, hermano. César Comente tiene la nomás. mano arriba. Yo también. César, ya, por favor. Gracias, hermano. Gracias. Oye, yo creo que esta cita está completamente sesgada de un marco muy moralista, ¿ya? Sí, sobre todo por la última frase que dice: los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Yo creo que el mundo, y esto es algo que es evidente, y lo digo por experiencia personal, o sea, alguien que ni siquiera conocía a Dios y no quería conocer a Dios se portaba mucho mejor que muchas personas religiosas que se esforzaban mucho, mucho, mucho en comprender la Biblia, ¿ya? Y mucho mejor que teólogos y pastores, claro, evangélicos, ¿no? Pero, o sea, el punto es ese. Yo lo que creo es que la Biblia, o sea, el punto que nosotros pudiésemos sacar aquí es que de alguna forma Dios nos invita a nosotros a que veamos ciertas evidencias a través de la ciencia, cosas que la Biblia nos dice que a nosotros nos parece que son ilógicas, por ejemplo, que la Tierra es redonda y mueve a hombres como Galileo Galilei para que de hecho digan: mira, no, sí, sabes, la Tierra es redonda y no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, no, sino que más bien la Tierra gira alrededor del Sol, cosas así ya. Entonces, yo lo que creo es eso, o sea, que la Biblia de cierta forma nos brinda una cierta luz y nosotros la buscamos en la ciencia, la comprobamos a través de la ciencia. Creo que a eso es que se refiere allí, ¿no? Obviamente en gran parte también es lo que estaba mencionando la hermana Sonancia. Pero ya para nuestros tiempos creo que más bien nosotros
buscamos evidencias en el mundo de la ciencia, ya ciencias políticas, la historia, para ver cómo es realmente el mundo real y no vivir en ese plano religioso, abstracto, aislado, ya, de la realidad. Creo que es cierto, César, que hay mucha gente que con lo que tiene puede desarrollar un carácter lindo, grandeza de espíritu y firmeza de propósito, que es lo que dice la cita. Pero si vemos ahí, lo que hace la diferencia es lo que puso Raimundo, es que si se estudiara la palabra de Dios, ¿cómo se debe? El problema es agarrar como esa cita y decir que, por ejemplo, yo digo que no hay nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy cuando voy a Instagram, a veces yo veo reuniones de gente que está diciendo que tienen una claridad mental más grande que las otras personas porque estudian la palabra de Dios y que en Isaías dice que la tierra tiene sus fines, o sea que la tierra es plana, por ejemplo. Y esas personas creen que no hay cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero el problema es que no estudian la palabra de Dios como se debe. Y como el texto no habla de ciencia ni nada, pero si vamos a nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos estudiando la Biblia y eso nos hace mirar a la ciencia y ponerla en su debido lugar como una herramienta linda para conocer más de lo que es natural. Por ejemplo, yo me acuerdo en nuestra primera clase de metodología para el trabajo científico, la profesora abrió la Biblia en Daniel y quiso mostrarnos en qué se basaba un trabajo científico, por ejemplo, hacer un caso control, que es un estudio en que agarras dos grupos de personas y las sometes a dos estímulos diferentes y después de un tiempo vas a ver cuáles son los resultados. Ella mostró el tema de Daniel en la corte de Babilonia y cómo ellos hicieron una prueba de 10 días con 3 amigos y los demás comiendo otras cosas. Y entonces al final de ese periodo de tiempo ellos iban a ver cuáles eran los resultados de esto. Y ella mostró que en eso consistía un trabajo científico. Y entonces ves que creo que seguramente hay muchas otras, muchos otros ejemplos de lo que es la ciencia y cómo puede ser usada para la gloria de Dios también. Em, no sé si se entendió lo que quise decir, pero simplemente que el problema es no estudiar la Biblia como se debe y entonces usar la Biblia y usar esa frase como para hacer lo que uno quiere y usar la excusa de que estoy haciendo con la Biblia lo que mejor puede ser hecho de mí. Wow, gracias, Caro, César. Yo Es quería algo que aportar algo también. sí, hermano Marco, sí. No. Continúa nomás, solamente antes que avances. Ya. No, decirles, para este párrafo, no decir que tenemos una herramienta tan poderosa que muchas veces está siendo mal utilizada, ¿no? Y es algo que nosotros podemos utilizar de la mejor manera y poder comprender y poder desarrollar ese carácter y esa nobleza de espíritu y con esa firmeza a propósito, ¿no? Que, como dice, en estos tiempos ya no se ven. Siempre y cuando estudiemos como se debe, ¿no? Y creo que la Biblia tiene tantas enseñanzas, tan completo como ya lo han dicho, habla de finanzas, de familia, de parejas, revelaciones, poéticos. Es algo que desarrolla en muchas áreas, ¿no? Sí, hermano Marcos, voy a continuar. Sí, yo quería tal vez mirar a esa frase de otro lado.
No sé si ustedes lo han visto de ese lado o han querido, tal vez no lo entendí. Pero cuando ella dice no hay ninguna cosa mejor, entonces tengo la teoría que ella está haciendo algo así como que nosotros hacemos en español cuando decimos todo el mundo me vino a visitar. Claro, no es todo el mundo, obviamente, ¿no? No es todo el mundo. Pero es una forma de decir algo. Y Elena White posiblemente, o yo tengo la teoría que él está haciendo algo similar. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos otros versículos, otras expresiones de ella como las que ustedes conocen, como la mayor, no hay enseñanza o no hay mensaje más claramente enseñado en las escrituras que Dios se comunica a través de los santos hombres o algo así. ¿Ya? Eso es también una expresión ultimativa, la máxima expresión. No hay otra enseñanza tan claramente en la Biblia como esta, pero lo interesante es que yo miré un poquito y yo por lo menos encontré otra vez donde ella lo dice de otra cosa. Lo dice de cosas diferentes y dice siempre, no hay otra enseñanza más grande que esa. Entonces eso me da a la conclusión que o ella se contradice o simplemente no es esto, no es una expresión ultimativa final, como en ese caso. No hay ninguna cosa mejor. Bueno, eso es realmente lo que tal vez deberíamos decir aquí. Es una de las mejores maneras de fortificar la inteligencia, es el estudio de la Santa Escritura. No, tal vez eso es lo que ella quiere decir. Aunque por supuesto habría que hacer un estudio de texto. Y por eso tal vez César dijo, bueno, hoy en día tal vez haríamos otras cosas, ¿no es cierto? Y también depende de la edad, ¿no? A ver si le das a un niño que no sabe leer la Biblia, si eso realmente es el mejor estudio para fortificar su inteligencia. Ciertamente no es, ¿no? Yo quería aportar ahí también algo, que estoy de acuerdo con la postura de Carolina, porque el estudiar las escrituras, esto no excluye en absoluto la ciencia. De hecho, las escrituras incluyen la ciencia, como por ejemplo ese texto de Daniel 12:4, el texto que acaba de explicar Carolina, de Daniel 2, o de Daniel 1, perdón, y también están los textos de los salmos que hablan mucho de la composición de la naturaleza, son poesías, pero explican a veces a detalle la naturaleza, que muchas cosas científicamente recién ahora nosotros podemos percibirlo, pero es porque la ciencia lo dijo, pero antes como que no nos hacía mucho sentido, era como ya una poesía, simplemente así como algo que rime. Entonces, aquí en este texto me parece que existen dos extremos, o tú estudias solamente la Biblia y rechazas la ciencia, que es la postura que César presentó, o el otro extremo, que también sería estudias solamente la ciencia y rechazas la Biblia, que es la postura de muchas personas en el mundo. Entonces yo pienso que el secreto está, como lo dijo Carolina, en cómo estudiar la Biblia como se debe. Tú tienes que saber combinar todos los elementos que se te dan y usar todas estas herramientas. No puedes excluir a una de la otra, porque entonces no estás haciendo una investigación exacta o precisa, porque estás excluyendo una muestra o un área, porque no te conviene. Entonces eso sería como manipular las escrituras o la ciencia a tu conveniencia. La usas para probar una perspectiva tuya y no para entender la nobleza del carácter de Cristo, o cuál es su propósito detrás de lo que Él nos está revelando. Ahí Es César hizo un cierto, comentario. César, si deseas puedes hablar, no sé. Muy bien. Carolina No. creo que era que quería hablar.
Ah, ya, Carolina, sí. Me gustó lo que dijo el anciano Marco, porque tipo esa era mi duda, porque alguien que lee esto puede decir Biblia, 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 Biblia y no querer estudiar las otras cosas. Y es como dijo Solange, como hay los extremos. Y si vas a un extremo de solamente estudiar la Biblia y no querer escuchar nada más las noticias, entender política o estudiar de la ciencia, vas a estar propenso a creer teorías de conspiración, porque vas a querer moldear el mundo a esto que está escrito, pero que no, si es leído de manera literal, no tiene mucho sentido. Entonces vas a querer que eso sea tan verdad que vas a aceptar cualquier cosa. Y del otro lado también, si rechazamos la Biblia y vamos solamente a la ciencia, hay mucha gente que está súper como ve las cosas que pasan en el mundo y como están súper revoltadas con con la vida y no quieren saber de Dios o creen que Dios es un ser malo que simplemente no existe, también estás propenso a aceptar la mentira. Entonces, así es como Dios quiere que nosotros decidamos cómo se debe en el medio. Gracias. Muy buenos los comentarios, la Para el verdad. balance, ¿no? Sí, hermana Solange. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros busquemos el balance, el Amén. equilibrio de las cosas, Amén. seamos homogéneos. Sí, es algo que pasa como todo, ¿no? Como todo lo que nos enseña en lo natural, cuando uno quiere hacer algún tipo de actividad necesita una cantidad necesaria de herramientas que todas son muy importantes para poder lograr el fin que uno se pone en marcha, ¿no? Es como construir un edificio, ¿no? Necesitamos diferentes herramientas que van a ayudar a la construcción de ese edificio. Si no utilizamos las herramientas correctamente o no utilizamos todas las herramientas, ese edificio se va a terminar derrumbando, ¿no? Muy bien. Eso, bueno, creo que ya estamos en el tiempo. Ha sido muy, pero muy valioso este estudio. Así que no sé si alguien tenga algo más que decir. Muy bien. Creo que se dijo, ahí levantó la mano hermana Solange. No, yo ya la tenía levantada hace rato, olvidé bajarla, perdón. Muy bien. Muy bien, me gustó mucho esa clase porque se participó harto y yo creo que aprendió harto de ustedes. Así que eso, hermanos, vamos a finalizar entonces con una oración. Voy a invitar a mi hermano César que pueda finalizar.